Damas y caballeros, bienvenidos a la entrega 15ª de este fabuloso libro El hombre en busca de sentido de el doctor Viktor Frankl. Las probabilidades de sobrevivir en los campos no superaban la proporción de 1 a 28. Así es de que en mi chaqueta, cuando perdí el pergamino manuscrito escondido en Auschwitz, así pues, tuve que pasar el mal trago y sobreponerme a la pérdida de mi hijo espiritual. Es más, parecía que como si nada o nadie fuera a sobrevivirme, ni un hijo físico, ni un hijo espiritual, nada que fuera mío. De modo que tuve que enfrentarme a la pregunta de si, en tales circunstancias, mi vida no estaba huérfana de cualquier sentido. Aún no me había dado cuenta de que ya me estaba reservando la respuesta a la pregunta con la que yo mantenía una lucha apasionada, respuesta que muy pronto me sería revelada. Sucedió cuando tuve que abandonar mis ropas y heredé a cambio los harapos de un prisionero que habían enviado a la cámara de gas, nada más ponerme los pies en la estación de Auschwitz. En vez de las muchas páginas de mi manuscrito encontré en un bolsillo de la chaqueta que acababan de entregarme una sola página arrancada de un libro de oraciones en hebreo, que contenía la más importante oración judía, el Shema Israel. ¿Cómo interpretar esa coincidencia? Sino como el desafío para vivir mis pensamientos en vez de limitarme a poner en el papel. Un poco más tarde, según recuerdo, me pareció que no tardaría en morir. En esta situación crítica, sin embargo, mi interés era distinto al de mis camaradas. Su pregunta era: ¿sobreviviremos a este campo? Pues si no, este sufrimiento no tiene sentido. La pregunta que yo me planteaba era algo distinta. ¿Tiene todo este sufrimiento, estas muertes en torno mío, algún sentido? Porque si no, definitivamente la supervivencia no tiene sentido, pues la vida cuyo significado dependa de una casualidad, ya se sobreviva o se escape de ella, en último término no merece ser vivida. Problemas metaclínicos. Cada día que pasa, el médico se ve confrontado más y más con las preguntas: ¿qué es la vida? ¿Qué es el sufrimiento después de todo? Cierto que incesante y continuamente el psiquiatra le abordan hoy pacientes que le plantean problemas humanos más que síntomas neuróticos. Algunas de las personas que en la actualidad visitan al psiquiatra hubieran acudido en tiempos pasados a un pastor, un sacerdote o un rabino, pero hoy, por lo general, se resisten a ponerse en manos de un eclesiástico, de forma que el médico tiene que hacer frente a cuestiones filosóficas más que conflictos emocionales. Un logodrama. Me gustaría citar el siguiente caso. En una ocasión, la madre de un muchacho que había muerto a la edad de 11 años fue internada en mi clínica tras un intento de suicidio. Mi ayudante, el doctor Koko Kurek, le invitó a unirse a una sesión de terapia de grupo y ocurrió que yo entré en la habitación donde se desarrollaba la sesión de psicodrama. En ese momento, ella contaba su historia. A la muerte de su hijo, se quedó sola con otro hijo mayor, que estaba impedido como consecuencia de la parálisis infantil. El muchacho no podía moverse si no era empujando una silla de ruedas, y su madre se rebelaba contra el destino. Ahora bien, cuando ella intentó suicidarse junto con su hijo, fue precisamente el tullido quien le impidió hacerlo. Él quería vivir. Para él, la vida seguía siendo significativa. ¿Por qué no había de serlo para su madre? ¿Cómo podía seguir teniendo sentido su vida? ¿Y cómo podíamos ayudarla a que fuera consciente de ello? Improvisando, participé en la discusión y me dirigí a otra mujer del grupo. Le pregunté cuántos años tenía y me contestó que 30. Yo le repliqué: no, usted no tiene 30, sino 80. Está tendida en su cama moribunda y repasa lo que fue su vida. Una vida sin hijos, pero llena de éxitos económicos y de prestigio social. A continuación, la invité a considerar cómo se sentiría ante tal situación. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué se diría a sí misma? Voy a reproducir lo que dijo exactamente tomándolo de la cinta en que se grabó la sesión. Oh, me casé con un millonario. Tuve una vida llena de riquezas y la viví plenamente. Coqueteé con los hombres. Me burlé de ellos. Pero ahora tengo 80 años y ningún hijo. Al volver la vista atrás, ya vieja como soy, no puedo comprender el sentido de todo aquello. Y ahora no tengo más remedio que decir: mi vida fue un fracaso.
Invité entonces a la mujer del muchacho paralítico a que se imaginara a ella misma en una situación semejante, considerando lo que había sido su vida. Oigamos lo que dijo grabado igualmente. Yo quise tener hijos y mi deseo de cumplir un hijo se murió y el otro hubiera tenido que ir a alguna institución benéfica si yo no me hubiera ocupado de él. Aunque está tullido e inválido, es mi hijo, después de todo. De manera que he hecho lo posible para que tenga una vida plena. He hecho de mi hijo un ser humano mejor. Al llegar a este punto, rompió a llorar y sollozando continuó. En cuanto a mí, puedo contemplar en paz mi vida pasada, y puedo decir que mi vida estuvo cargada de sentido y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas. He obrado lo mejor que he sabido. He hecho lo mejor que he podido por mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. Al considerar su vida como si estuviera en el lecho de muerte, pudo, de pronto, percibir en ella un sentido, sentido en el que también quedaban comprendidos sus sufrimientos. Por idéntico motivo, se hizo patente que una vida tan corta como, por ejemplo, la del hijo muerto podía ser tan rica en alegría y amor que tuviera mayor significado que una vida que hubiera durado 80 años. Pasado un rato, procedí a hacer otra pregunta. Esta vez me dirigía a todo el grupo. Les pregunté si un chimpancé, al que se había utilizado para producir el suero de la poliomielitis, y por lo tanto había sido inyectado una y otra vez, sería capaz de aprender el significado de su sufrimiento. Al unísono, todo el grupo contestó que no, rotundamente. Debido a su limitada inteligencia, el chimpancé no podía introducirse en el mundo del hombre, que es el único mundo donde se comprendería su sufrimiento. Entonces continué formulando la siguiente pregunta: ¿y qué hay del hombre? ¿Están ustedes seguros de que el mundo humano es un punto terminal en la evolución del cosmos? ¿No es concebible que exista la posibilidad de otra dimensión, de un mundo más allá del mundo del hombre? Un mundo en el que la pregunta sobre el significado último del sufrimiento humano obtenga respuesta. El suprasentido. Este sentido último excede y sobrepasa necesariamente la capacidad intelectual del hombre. En logoterapia empleamos para este contexto el término suprasentido. Lo que se le pide al hombre no es, como predican muchos filósofos existenciales, que soporte la insensatez de la vida, sino más bien que asuma racionalmente su propia capacidad para aprender toda la sensatez incondicional de esa vida. Logos es más profundo que lógica. El psiquiatra que va más allá del concepto del suprasentido, más tarde o más temprano, se sentirá desconcertado por sus pacientes. ¿Cómo me sentí yo cuando mi hija de 6 años me hizo esta pregunta? ¿Por qué hablamos del buen Dios? A lo que le contesté: hace unas semanas tenía sarampión y ahora el buen Dios te ha curado. Pero la niña no quedó muy contenta y replicó: muy bien, papá, pero no te olvides de que primero él me envió a el sarampión. No obstante, cuando un paciente tiene una creencia religiosa firmemente arraigada, no hay ninguna objeción en utilizar el efecto terapéutico de sus convicciones y, por consiguiente, reforzar sus recursos espirituales. Para ello, el psiquiatra ha de ponerse en el lugar del paciente. Y esto fue exactamente lo que hice. Por ejemplo, una vez que me visitó un rabino de Europa Oriental y me contó su historia. Había perdido a su mujer y a sus 6 hijos en el campo de concentración de Auschwitz, muertos en la cámara de gas. Y ahora le ocurría que su segunda mujer era estéril. Le hice observar que la vida no tiene como única finalidad la procreación, porque entonces la vida en sí misma crecería esta forma y carecería de finalidad, y algo que en sí mismo es insensato no puede hacerse sensato por el solo hecho de su perpetuación. Ahora bien, el rabino enjuició su difícil situación como juicio ortodoxo que era, y como lo era, él era un judío ortodoxo, aludiendo a la desesperación de que le producía el hecho de que a su muerte no habría ningún hijo suyo para rezarle el Kadish. Pero yo no me di por vencido e hice un nuevo intento por ayudarle, preguntándole si no tenía ninguna esperanza de ver a sus hijos de nuevo en el cielo. Mas la contestación a mi pregunta fueron sollozos y lágrimas, y entonces salió a la luz la verdadera razón de su desesperación. Me explicó que sus hijos, al morir como mártires inocentes, ocuparían en el cielo los más altos lugares, y él no podía ni soñar, como viejo pecador que era, con ser destinado a un puesto tan bueno. Yo no le contradije, pero repliqué:
No es concebible, rabino, que precisamente sea esta la finalidad de que usted sobreviviera a su familia, que usted pueda verse purificado a través de aquellos años de sufrimiento. De suerte que también usted, aun no siendo inocente como lo eran sus hijos, pueda llegar a ser igualmente digno de reunirse con ellos en el cielo. ¿No está escrito en los Salmos que Dios conserva todas nuestras lágrimas? Y así tal vez ninguno de sus sufrimientos haya sido en vano. Por primera vez en muchos años, y al amparo de aquel nuevo punto de vista que tuve la oportunidad de presentarle, el rabino encontró alivio a sus sufrimientos. La transitoriedad de la vida. A este tipo de cosas, que parecen adquirir significado al margen de la vida, pertenecen no ya solo el sufrimiento de la vida humana, sino la muerte, no solo la angustia, sino el fin de ésta. Nunca me cansaré de decir que el único aspecto verdaderamente transitorio de la vida es lo que en ella hay de potencial, y que en el momento en que se realiza, se hace realidad, se guarda y se entrega al pasado, de donde se rescata y se preserva de la transitoriedad. Porque nada del pasado está irrecuperable, perdido, sino que todo se conserva irrevocablemente. De suerte que la transitoriedad de nuestra existencia en modo alguno hace a esta carente de significado, pero sí configura nuestra responsabilidad, ya que todo depende de que nosotros comprendamos que las posibilidades son esencialmente transitorias. El hombre elige constantemente de entre la gran masa de las posibilidades presentes a cuál de ellas hay que condenar a no ser y cuál de ellas debe realizarse. ¿Qué lección será una realización imperecedera? ¿Una huella inmortal en la arena del tiempo? En todo momento, el hombre debe decidir para bien o para mal cuál será el momento de su existencia. Normalmente, desde luego, el hombre se fija únicamente en el rastrojero de lo transitorio y pasa por alto el fruto ya granado del pasado donde, de una vez por todas, él recupera todas sus acciones, todos sus goces y sufrimientos. Nada puede deshacerse y nada puede volverse a ser. Yo diría que haber sido es la forma más segura de ser. La logoterapia, al tener en cuenta la transitoriedad esencial de la existencia humana, no es pesimista sino activista. Dicho figurativamente, podría expresarse así. El pesimista se parece a un hombre que observa con temor y tristeza cómo su almanaque, colgado en la pared, y del que a diario arranca una hoja a medida que transcurren los días, se va reduciendo cada vez más. Mientras que la persona que ataca los problemas de la vida activamente es como un hombre que arranca sucesivamente las hojas del calendario de su vida y las va archivando cuidadosamente junto a los que le precedieron después de haber escrito unas cuantas notas al dorso. Y así refleja con orgullo y goce toda la riqueza que contienen estas notas, a lo largo de la vida que ya ha vivido plenamente. ¿Qué puede importarle cuando advierte que se va volviendo viejo? ¿Tiene alguna razón para envidiar a la gente joven o sentir nostalgia por su juventud perdida? ¿Por qué ha de envidiar a los jóvenes? ¿Por las posibilidades que tienen? ¿Por el futuro que les espera? No, gracias, pensará. En vez de posibilidades, yo cuento con las realidades de mi pasado. No solo la realidad del trabajo hecho y del amor amado, sino de los sufrimientos sufridos valientemente. Estos sufrimientos son precisamente las cosas de las que me siento más orgulloso, aunque no inspiren envidia. La logoterapia como técnica. No es posible tranquilizar un temor realista, como es el temor a la muerte, por vía de la interpretación psicodinámica. Por otra parte, no se puede curar un temor neurótico. ¿Cuál es la agrofobia, por ejemplo, mediante el conocimiento filosófico? Ahora bien, la logoterapia también ha ideado una técnica que trata estos casos para entender lo que sucede cuando se utiliza esta técnica. Tomemos como punto de partida una condición que suele darse en los individuos neuróticos, a saber, la ansiedad anticipatoria. Es característico de ese temor el producir precisamente aquello que el paciente teme. Por ejemplo, una persona que teme ponerse colorada cuando entra en una gran sala y se encuentra con mucha gente, se ruborizará sin la menor duda. En ese sentido, podría extrapolarse el dicho: el deseo es el padre del pensamiento, y afirma que el medio por el cual el miedo es la madre del suceso.
Por irónico que parezca, de la misma forma que el miedo hace que suceda lo que uno teme, una intención obligada hace imposible lo que uno desea. Puede observarse, si esto se desea a la fuerza, puede observarse esta intención excesiva e hiperintención, como ya lo he denominado, especialmente en los casos de neurosis sexuales. Cuanto más intenta un hombre demostrar su potencia sexual a una mujer, su capacidad para sentir el orgasmo, menos posibilidades tiene de conseguirlo. El placer es, y debe continuar siéndolo, un efecto o producto secundario, y se destruye y malogra en la medida en que se le hace un fin en sí mismo. Además de la intención excesiva, tal como acabamos de describirla, la intención excesiva, también la atención excesiva e hiperreflexión, como se le denomina en logoterapia, puede ser asimismo patógeno, es decir, producir enfermedad. El siguiente informe clínico ilustrará lo que quiere decir. Una joven acudió a mi consulta quejándose de ser frígida. La historia de su vida descubrió que en su niñez su padre había abusado de ella. Sin embargo, y como fácilmente se evidenció, no fue esta experiencia traumática en sí la que eventualmente le había originado la neurosis sexual. Sucedía que tras haber leído trabajos de divulgación sobre psicoanálisis, la paciente había vivido todo el tiempo con la temerosa expectativa de la desgracia de que su traumática experiencia le cargaría en su vida. Esta ansiedad anticipatoria se resolvía tanto en una excesiva intencionalidad para confirmar su feminidad como en una excesiva tensión que se centraba en sí misma y no en su compañero. Todo lo cual era más que suficiente para incapacitarle y privarle de la experiencia del placer sexual, ya que en ella el orgasmo era tanto un objeto de la atención como de la intención, en vez de ser un efecto no intencionado de la devoción no reflexiva hacia el compañero.